Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes, mis hermanos, mis hermanas, estimados oyentes? Un saludo muy cordial desde acá de Santiago de Chile a todos los radioescucha que me escuchan en las diferentes plataformas. Dios les bendiga en este día sábado. Un placer, un gusto de estar aquí con ustedes. Qué hermoso estar aquí con ustedes y que ustedes me estén escuchando este programa, Una Voz en Oración. Gracias por hacerse parte de esta sintonía, de esta propuesta evangelística que hace nuestra radio, Canal Palabra Viva. Bendito es el Señor para siempre. Le damos gracias por esta bendición de estar aquí junto a ustedes, de poder compartir palabra del Señor. Sabemos que en este segmento del día sábado lo hemos destinado a testimonios, pero hoy no les tengo testimonio, pero sí palabra de Dios. Y no podía no dejar de subir un programa con un mensaje, y mayormente un día de descanso donde la gente se dedica a revisar sus celulares, a ver lo que no ha escuchado, a ver lo que no ha visto. Y qué mejor que un programa un día sábado a esta hora del día, en la mañana. Sean ustedes bienvenidos, sean ustedes guardados en este día de hoy, y aquellos que están trabajando puedan estar escuchando, sean bendecidos en este día de hoy con palabra de Dios y oración que vamos a hacer. Como aquellos que están en familia, aquellos que están tal vez en descanso por sus trabajos, y otros que están en reposo. Saludo desde acá a nuestra hermana Angélica, que está convaleciente de una operación que se hizo ayer. Hasta donde sabemos todo salió bien, así que nuestros cordiales saludos desde acá, mi hermana Angélica. Que Dios le bendiga, le fortalezca y se recupere muy bien. No tiene que hacer fuerza, ahí va a estar su esposo como un idóneo esposo ayudándole. Idóneo significa apto para todo, así que le tocó, hermano Roberto, hacer pancito, cocinar, hacer el aseo, ya me lo veo. Ay, bueno, esto no es novedad porque para mi esposo también le ha tocado cuando me ha tocado hacerme alguna cirugía, alguna operación. También mi esposito ha estado ahí ayudándome. Es excelente para hacer aseo, para cocinar hay que taparse un ojito. Bueno, mis hermanos, dar gracias al Señor por los esposos que tenemos, porque Dios nos ha bendecido con buenos maridos, con hombres tiernos, con hombres que no les gusta muchas veces hacer ciertas cosas, pero han tenido que aprender por la contingencia de las vivencias que vivimos, pues, mis hermanos. Muchas veces las mujeres también nos toca hacer cosas que no nos gustan, a veces hay que hacer alguna instalación de luz, poner una ampolleta, que a nosotros muchas veces nos carga andar encaramado, a veces hay que tomar el martillo, a veces hay que tomar un atornillador o destornillador, y qué bueno que Dios nos dé esta facilidad, esta facultad de poder hacer de todo, mis hermanos, y cuanto más los hombres, pues. Así que esa mentalidad machista en el cristianismo no debe existir. Los hombres tienen que ayudar a las mujeres a criar a sus hijos, a hacer los quehaceres de la casa, hay muchos quehaceres en la casa. Y eso también les sirve para desenfocarse un poco de la pega cotidiana que tienen los varones, pues. Y es bueno incursionar en otras áreas. Así que mis saludos cordiales, bienvenidos a todos mis hermanos. Esperamos que se recuperen. Por favor, comuníquennos a aquellos que ya se han recuperado, que han estado pidiendo la oración. Por favor, comuníquenos cómo están su salud, cómo se están recuperando, si están bien, si están mal, si están peor. Por favor, háganos saber para poder nosotros avisar, pues. Y seguiremos orando por aquellos que están enfermitos de distintas enfermedades, como también del COVID, ¿ya? Un saludo cordial desde acá y vamos a una alabanza para luego comenzar la oración, mis hermanos.
dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un paso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero tu confianza en la tempestad. La alabanza El Alfarero, muy antigua, muy conocida, al estilo mexicano, cantada por nuestro hermano Juanito Hernández Ministerio. Bien, mis hermanos, hoy vamos a hablar del profeta Ezequiel. Fascinante estudiar al profeta Ezequiel. Si antes me fasciné con Isaías, ahora estamos con Ezequiel. Hermanos, todo cristiano no se puede desapegar del Antiguo Testamento, tiene que sentir pasión por la palabra. De eso, y eso que fue una pincelada que hice de Ezequiel. Hay que profundizar mucho más este libro. Y sucede, mis hermanos, que los 5 primeros libros, que son la Torá o Pentateuco, bueno, sabemos todos que fue escrito por Moisés y ahí está la ley y la salida de Egipto de Israel, etc. Y después vienen los profetas, que son parte del canon de la Biblia. A todo lo que es profeta, todo lo que es la Torá, todo lo que son los escritos se les llama Cantar de los Cantares, Job, los Salmos, Lamentaciones, que son libros poéticos también, más los profetas posteriores, porque a Josué en la cultura hebrea se le considera profeta. Entonces, todos estos profetas forman un libro llamado la Tanaj, donde está la Torá y están todos estos profetas. Toda esta canonización de la Biblia. Y es interesante
cómo el pueblo cristiano chileno sabe más de Israel que de su propia historia nacional. Y si hay gente nacionalista o patriota, por así decirlo, son los israelitas. A veces ni ellos conocen tanto su historia como la sabemos nosotros, los cristianos, a nivel mundial, como en Chile. Y hay un dicho, un adagio popular que dice: el pueblo que olvida su historia está propenso a cometer los mismos errores de la historia. Así que es importante, mis hermanos, que aprendamos de los errores de personajes bíblicos que son tan humanos como nosotros y que fueron llamados o que fueron perfeccionados, que fueron corregidos para que nosotros en este tiempo fuéramos mejores que ellos, pero no lo somos. Llegamos a veces a ser peores que ellos. Pero bien, vamos a la lectura de la palabra del Señor que está en Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, le vamos a dar lectura a un solo versículo. Ayer, estando en Santiago, me levanté en la mañana temprano y dije: Señor, me toca grabar hoy día, no sé a qué hora voy a llegar. ¡Qué palabra, Señor! ¡Qué palabra! Y se me vino algo a la mente que Dios puso en mi corazón, nadie más que otro, nuestro Salvador, el Espíritu Santo, porque Él es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Y como que me hizo reflexionar mientras me lavaba los dientes en el baño y recordando: Señor, qué palabra. Y como que tuve un diálogo con el Espíritu Santo. Como que me pregunté a mí misma, a mi alma. Siempre hablo de la brecha, ponerse en la brecha. Más de alguno debe haber que no tiene idea por qué digo eso. Bueno, está en la palabra del Señor. Y lo vamos a leer en Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Le damos lectura en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Se lo repetiré de nuevo. Busqué entre los hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Pedimos tu gracia, tu dirección para poder hablar de tu santa palabra. Permíteme, Señor, ahondar este tema con la dirección de tu Santo Espíritu. Y permite que esta palabra llegue a los corazones oyentes. Abre nuestros oídos del alma, nuestro entendimiento, Señor, para entender tu palabra. Y lo que yo no pudiera decir, tu Santo Espíritu sea ministrando los corazones de cada uno de los presentes aquí y de los que escucharán desfasados en las diferentes plataformas. Te lo pido, Padre, todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos de lleno entonces a lo que es la palabra del Señor. Quiero hablar un poquito de Ezequiel porque es fascinante su vida, mis hermanos. Fascinante estudiar al profeta Ezequiel. Fue tanto lo que, bueno, ya antes yo lo había escuchado, ya estaba queriendo buscar una palabra para un día hablar de Ezequiel, pero ya me estaba nutriendo, Dios ya me estaba ministrando por otras personas, por libros. Y cuando ya uno recopila todo, el Señor le da una conclusión, ¿verdad? Ese es lo bueno, porque uno tiene que escudriñar, buscar qué quiso decir, porque las diferentes traducciones van cambiando, desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista de la Reina Valera. En este momento yo leí desde la Reina Valera, y asemejar las palabras desde el punto de vista hebreo son similares, y así, y vamos buscando hasta que después uno condensa todo
y llega a una conclusión. Pero lo interesante acá, que el profeta Ezequiel no era profeta. Él era hijo de sacerdote, hijo de Buzi. Él fue preparado en Judá, en la ciudad de Jerusalén, para ser profeta 25 años. 25 años es la edad en la que se preparan los jóvenes allá en Israel en aquel tiempo para ser sacerdote. Tienen que aprenderse la Torá, tenían que aprenderse todo lo que conlleva la palabra de Dios. Y sucede, mis hermanos, que tenía 25 años cuando ya estaba a punto de graduarse como sacerdote. ¿Qué ocurre? Es llevado prisionero. Es llevado cautivo por los babilonios. Se cumple la profecía de Jeremías, que él estaba prediciendo hacía tiempo, incluso también Isaías, como lo hemos estudiado, de que esto les vendría por su porfía, por su idolatría. Copió los mismos pasos de Israel, el reino del norte, Judá, el reino del sur. Y esto ya lo venían profetizando los profetas. Y sucede que lo mejor, el cogollo de un árbol, digamos, como dice en una de las profecías, fue llevado cautivo. Príncipes, sacerdotes, escribas, fueron llevados cautivos. Se le cambió el panorama a Ezequiel totalmente. Imagínense, destinado para ser un príncipe del pueblo. No dejó de ser príncipe, pero se le cambian los planes, se le cambia el rumbo, se le cambia el destino. Y es llevado cautivo y no alcanza a graduarse. Jeremías queda en Judá con los pobres de Judá. Ezequiel es llevado con lo mejorcito de Judá a Babilonia. Pero hay que mencionar una cosa. Si usted se va a Crónicas o se va a los últimos libros de Jeremías y a los últimos libros de Crónica y de los Reyes, va a notar que el rey Nabucodonosor los tenía rodeado ahí en la ciudad hacía bastante añitos. No podían salir de fuera de la ciudad. Hasta que un día uno de los reyes hizo una brecha, Sedequías, y intentó escaparse y corrió varios kilómetros y lo tomaron prisionero él y sus hijos y le degollaron sus hijos delante de sus ojos. Incluso le sacaron los ojos a sus hijos y esto no le gustó para nada a Nabucodonosor. Entonces, mis hermanos, es llevado Ezequiel cautivo. Y nada más que a Babilonia, a una localidad llamada Tel Aviv. Por eso que hay una ciudad en Jerusalén, más bien en Israel, llamada Tel Aviv, que es la capital política de Israel, Tel Aviv, y Jerusalén es la capital religiosa. Entonces, Tel Aviv se formó una ciudad en Israel producto de que estos israelitas que volvieron de la deportación vivieron en Tel Aviv de Babilonia. Y allí en Ur, allí en Caldea, de donde fue sacado Abraham, donde estaba el conglomerado semita, porque los semitas no eran cristianos, o sea, creyentes en Dios. Abraham fue sacado de su parentela y fue seguidor de Dios. Ahora es llevado a Caldea. Imagínense las contradicciones de
de la vida, hermano, cómo sucede. Y es llevado allá a Caldea, Babilonia. ¿Dónde queda esto? Si usted se va a los mapas bíblicos, esto queda en Irak, lo que es actualmente Irak. Desde Jerusalén son llevados cautivos para allá. Tal vez caminando, dudo que los hayan llevado en carretas, montados en caballos, porque eran prisioneros. Así que imagínense kilómetros y kilómetros llevados cautivos. Y allá se encontraban. Y vemos que cuando ya llevaban 5 años de deportados, él cumplió 30, este profeta. Y tuvo una visión en la que fue llamado a ser profeta. Veámoslos en Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 dice así. Tome su Biblia, hermano, ahora que tiene tiempo, está en su casita descansando. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, como si dijéramos abril acá en el calendario occidental, a los 5 días del mes, o sea, el 5 de abril, estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Imagínense, llevaba 5 años deportado con el rey Joaquín y todas las otras personas. Cuando ya llevaba 5 años, él tenía 30. Por eso se deduce que tenía 25 años cuando ya estaba a punto de graduarse como sacerdote. A los 25 años que él tenía, fue llevado cautivo. Y dice que aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio, y ahí le fue mostrada una visión. Y Dios le muestra grandes cosas. Primero le muestra grandes cosas y en el capítulo 2 le hace el llamado. Te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos, sus padres, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos duros de rostro, de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o no te escuchen, porque son casa rebelde y sabrán que hubo profeta entre ellos. No les temas a sus palabras, aunque te hallas en zarzas y espinos y moras con escorpiones. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible radiografía del pueblo de Israel! ¿Somos nosotros los cristianos mejores que ellos? Yo creo que está esta misma cantidad de personas. ¿Cuál de todo nos fue traído de un mundo tan banal y perdido? Y a veces, estando dentro del Evangelio, con todo lo que el Señor nos da, aún así a veces no mejoramos nuestros caminos. Y sucede que fue sacado de su lugar de confort a un lugar que jamás se imaginó. Muchas veces tenemos planes en nuestras vidas, donde el Señor nos cambia el rumbo y nos lleva a lugares que nunca pensamos, ni creímos, ni queríamos. Pero aquí se ve la obediencia. Y tuvo que hablarle a este pueblo, pues, que estaba enojado contra Dios porque los habían sacado de una tierra donde se les prometió que nunca serían sacados. No, muchas veces si usted lee las profecías de Jeremías, Jeremías decía que iban a ser llevados cautivos, que más allá del río, una serie de cosas les dijo Jeremías, y se levantaron unos profetas falsos diciendo: no le crean a Jeremías. Esto durará un tiempo solamente. Nunca creyeron que iban a ser llevados cautivos. Estaban tan creídos en que la tierra era de ellos, pero no mejoraban sus caminos. ¿Somos nosotros diferentes a ellos?
Cuestióneme yo, cuestiónese usted. Y se levantaron falsos profetas para decir, no, esto durará un tiempo solamente, unos meses, tranquilo, volveremos a ser la nación que somos, así que tranquilo, y como derribando las profecías de Jeremías. Y ahora el Señor, como usa de estrategias tan divinas, que Él ve tan bien las cosas de arriba, dijo ya, me voy a proveer de un profeta acá para estos rezagados, para estos pobres que se quedaron en Jerusalén. Aquí voy a tener a Jeremías hablándoles, molestándoles. Y acá, harto pueblo se ha ido prisionero, me voy a proveer de uno. Y echó una mirada, aquí tengo uno fiel, fiel a mi palabra, que me adora de verdad, a pesar de que está en prisión y que no le gusta dónde está, voy a tomar a Ezequiel. Y le empezó a hablar a los deportados, a los cautivos. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Que estos no querían oírle, pues. ¿Es que acaso no ves que estamos en el dolor? Me imagino yo que le dijeron, ¿vienes tú a hablarnos palabras duras? Y ni aún así se doblegaron ante Dios. ¿Y qué pasa? Después venían los babilonios y se burlaban de ellos, pues. Cantadlos, cántennos canciones de esas que cantaban ustedes en Jerusalén. Cántennos. ¿No son ustedes una ciudad de alabanza? ¿No dice el nombre de ustedes que significa alabanza? Bueno, cántennos, entreténgannos. ¿Cómo cantaremos en tierra de extraños? Y ahí nace el Salmo 137, cuando todos colgaron sus arpas y ya no querían cantar, menos para hacer reír ni gozar a otros, porque no tenían la alegría por la situación en la que estaban viviendo, por la situación en la que estaban pasando. ¿Cuántas veces nos pasa que cuando estamos en la prueba, en la soledad, en el desierto, no nos nace orar ni cantar y muchos se rebelan contra Dios? Yo esto lo he visto en las iglesias. Se rebelan cuando son probados y no saben por qué, y es por sus propios pecados, por no arrepentirse, por no convertirse. Hermanos, el Evangelio no es jugarreta. El Evangelio es santo y puro. El que toma la mancera no puede volver atrás. Un ejemplo tan cotidiano como el surcar la tierra. Si usted va arando, yo he visto cómo aran los agricultores con ese implemento antiguo, ahora lo hacen maquinarias, pero si usted se torcía o miraba para el lado o miraba para atrás, quedaba chueco el surco. Tenía que solo tomar y mirar hasta llegar al extremo del otro terreno, y después volver sin doblarse a ningún lado. Cuando usted toma el Evangelio es para toda la vida, no hay que tomarse vacaciones espirituales o un día camino, otro día no, un día voy al Señor, otro día no voy, o buscarle solo cuando me va mal. Yo tengo que servirle todo el resto de mi vida. ¿Cuántos le han prometido así al Señor? Cuando el Señor les salvó, les perdonó, te serviré todos los días de mi vida. Pero pasaron por la prueba, no se cimentaron bien en la roca y vino el fuego y los quemó como hojarasca. No quieren nada con Dios. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. El Evangelio es santo. Por lo tanto, debemos llevar una vida acorde a los mandamientos, a la palabra de Dios. Y ahí les pedían cantar. Ese salmo que dice lamentos de los cautivos de Israel. Échenle una lectura, hermanos, a ese salmo. Eso delata cómo se sentían ellos en esa tierra. Debe haber sido deprimente haber estudiado tantos años para ser sacerdote. Se aprendió la Torá, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, todo lo que significaba el servicio en el templo, el uso de los utensilios, cómo realizar los sacrificios, cómo evaluar los animales perfectamente para que
fueran los mejores presentados para el sacrificio. ¿Y qué sucede? Incluso tenía que aprender el cuidado, el uso de las vestiduras del templo, el aseo del templo, cuidar cómo se debía cuidar cada detalle, cómo administrar las ofrendas, los diezmos, las primicias, cómo hacer una repartición justa entre los levitas. Y cuando estaba en pleno estudio de esto, a punto de graduarse, es llevado prisionero. Decepcionante, ¿verdad? Deprimente, pues. ¿Y qué sucede? Si usted va, por ejemplo, al libro de Jeremías, en el capítulo 52, ahí sale detalladamente cuántos fueron llevados prisioneros. 9.200 judíos, conté yo. Leamos Jeremías 52, 28. Dice: este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año 7. Nabucodonosor llevaba 7 años gobernando y se llevó 3.023 hombres de Judá. Hombres, no dice mujeres. Después, en el año 18 de Nabucodonosor, o sea, llevaba 18 años reinando o gobernando, y llevó cautivas a Jerusalén 832 personas. Cuando dice personas, habla de hombres y mujeres y niños. Y en el año 23 de Nabucodonosor, cuando él llevaba 23 años gobernando, llevó 745 personas de los hombres de Judá. Aquí dice personas de los hombres. En total fueron 4.600. Si usted suma todas estas cantidades, yo algo sé de sumar, yo calculé 9.200 judíos que fueron llevados cautivos y calculé 11 años de estar rodeado por los babilonios. 11 años, no hay pueblo que aguante. O sea, no podían salir a trabajar afuera, nada. Y ahí fue cuando sintieron hambre, sintieron sed. ¿Y qué sucede, mis hermanos? Que empezaron a comerse los niños, dice Jeremías, las mujeres piadosas se comían los muertos, sus propios hijos, por el hambre, porque no podían salir de la ciudad. Y ahí estuvo pacientemente este enemigo de Judá. ¿Hasta dónde aguantaban? ¿Hasta dónde aguantaban? No aguantaron más, pues. Abrieron una brecha y quisieron escaparse, fueron tomados prisioneros, fueron muertos los príncipes y fueron llevados cautivos. Si hay una cosa que tiene el enemigo como virtud, es su paciencia. Pueden pasar 50 años y te vigila hasta cuando ve tu debilidad y te ataca. Y así vigiló a Israel. 11 años los vigiló, los rodeó, hasta que vio debilidad en ellos y los atacó y se los llevó. Y se llevó lo mejor del pueblo. ¿Sabe que usted la cuenta ahí en Jeremías 52? ¿Y qué sucede, mis hermanos? Allá fue llevado Ezequiel a hablarle a aquellos prisioneros, porque Dios nunca dejó sin palabra a su pueblo Israel ni a su pueblo Judá. Y aquí les hablaba. Y le mostró Dios el por qué estaban ahí. Porque muchas veces no se dan cuenta los cristianos, los hermanos, las hermanas, los países, de lo que tienen, no valoran el cuidado de Dios, la protección, el reposo que tienen, hasta cuando son echados de sus naciones o les toca salir de sus naciones, o de su ciudad o de su casa, o cuando se descarrían. Recién valoran lo bien que estaban con Dios. Y aquí les hace un llamado el profeta Ezequiel. Dios a través del profeta Ezequiel. El título dice los pecados de Jerusalén. Estando allá prisioneros tenían faltas, tenían pecados y más encima Dios les mostraba lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Kilómetros de distancia.
Y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no los destruyese, y no lo hallé. Qué pena. Y habiendo sacerdotes, habiendo profetas, no hubo quien intercediera. Estando rodeados por un rey 11 años, ¿a usted le darían ganas de buscar a Dios de más cerca viéndose así? A mí me darían ganas de buscarle, porque si yo veo que el enemigo me está rodeando y se me están escaseando las cosas, y eso me llevaría más a Dios. La aflicción me llevaría más a Dios, pero aquí fue todo lo contrario, hermanos. Desde los reyes para abajo con soberbia. No, si esto no va a durar tanto. Lo mismo están los cristianos hoy día con esto de la pandemia. No, si esto no va a durar tanto, si después ya viene esto, vamos. Sí, qué bueno que venga. Pero ¿es lo que Dios ha dicho? Lamento decirle que vendrá una tras otra hasta que el pueblo entienda que tiene que buscar a Dios y no al hombre, que tiene que mirar a Cristo y no a sus gobernantes. Ojo, que no estoy diciendo que seamos insensibles a lo que nos está sucediendo en lo social o que nos rodea, porque tenemos que orar. Pero solo será librado el que sirve, el que adora a Dios en espíritu y en verdad, el que está en la brecha, intercediendo por su pueblo, por su iglesia, por su casa, por su familia. ¿Está usted o yo haciendo esta parte? Ese es el llamado, hermanos. Busqué hombre, busqué entre ellos hombre. Imagínese un hombre, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué significa vallado? Levantar un cerco, levantar un muro de protección, de contención. Y que se pusiese en la brecha. ¿Qué es la brecha? Es un hoyo, es una abertura. En la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo halló nuestro Dios. Ahí le mostró la razón de por qué estaban cautivos y prisioneros, por los pecados, y no hubo quien intercediera. Hermanos, hermanas, tú y yo tenemos que ser parte de esta intercesión de lo que viene. Cristo viene pronto y cada día las cosas irán empeorando. No porque haya una nueva carta magna todo se mejorará. No. Déjeme decirle, hermano, aquel que está creído en eso, no viene en tiempos mejores. Ya pasamos el tiempo de reposo, de relaj, ya pasamos el tiempo de confort. A todas las naciones del mundo les viene un ay si no buscan al Señor. Esto es casi tan parecido como en los tiempos de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, se divertían mientras Noé construía, les decía que venía un diluvio, se reían en su cara, se burlaban. Me imagino que se demoraron quizás cuánto tiempo entre sus puros hijos en construir en esa tremenda arca. Aparte de que me imagino que los ángeles de Dios les deben haber ayudado a esa tremenda construcción. Y la inteligencia que le dio para calafatearla, construir la madera, todo. Lo que implica construir una barca como esa, de 3 pisos más encima. ¿Cómo se reirían en su cara? Este está loco. Y sin embargo, por la fe de uno, todo un mundo fue destruido en agua. Déjeme decirle, hermano, hermana, que por muchas leyes que se creen y millones hagan lo malo, aunque haya uno que haga lo correcto, por amor a ese que hizo lo correcto, Dios juzgará al mundo. Y la solución está en Cristo. Búscale. Hoy que tienes vida, hoy que tienes salud, porque el día de mañana ni tú ni yo lo conocemos. Una vez, estoy hablando de antes que me casara, hace como 12 años atrás, mire lo que se me viene a la mente. Una prima me comentaba de una
Porque hay muchos que no creen en profecías, yo sí creo. Yo creo en esos dones. Un día una prima me comentaba, cuando yo vivía con ella en Chillán, que una profeta de Estados Unidos entregó una profecía para Chile. Porque Dios usa a quien quiere, donde quiere y cuando quiere. Y sucede, mis hermanos, que ella como le pega al inglés, estaba traduciendo. Esto fue poquito después del terremoto que hubo, el tsunami que hubo en 2010. Y a los 5 años después de eso, hubo otra profecía que me llamó la atención y se trataba algo así, de que ella nunca ha visitado Chile, y ella veía el mapa de Chile, y lo veía dividido en la parte de Valparaíso, veía dos nombres. Veía Valparaíso terminada en Valp, y veía la palabra Concepción terminada en Concept. Y ella le pregunta al Señor, ¿qué significa esto? Entonces, el Espíritu Santo le dice que viene división, separación. Y me bajó curiosidad porque yo dije, división, separación. Hay tantos ángulos por los cuales tomarlo. Y se lo avisaba para Chile, a iglesias que recibieron esto. Y después empecé a escuchar varias cosas de terremotos más que vienen y cosas así para California, para México, para Chile. Fuera lo que fuera, hermano, la palabra del Señor nos dice que vendrán guerra, rumores de guerra, pestilencia, hambre, terremotos en diferentes partes del mundo. ¿Está usted preparado para eso? Creo que hay que ponerse en la brecha. El pueblo de Israel no creyó que iba a ser llevado cautivo. El pueblo de Israel no creyó que iban a ser sacados de su tierra, hermanos. Y la iglesia está igual, pensando, no, a nosotros no nos va a pasar nada porque somos hijos de Dios. No, a nosotros no nos va a pasar nada. No crean a esas, son falsas profecías. Cuidado, porque nunca va a avisar el peligro el diablo. Lo avisa el Espíritu Santo y dice que no hará nada sin que le revele a sus siervos los profetas. Por lo tanto, estimado, estimada, toma en serio lo que viene. Muchos están hablando de que algunos teorías de conspiración, hermanos. El nuevo orden mundial viene y está establecido, falta que se declare, y tienen una agenda de aquí al 2030 en todos los países del mundo. ¿Acaso no hay que decir las cosas por su nombre? ¿Acaso yo nomás sé eso? ¿Cómo nadie más lo ha escuchado? Iglesia, despierta. Vístete de poder, siempre digo lo mismo, porque es necesario ponerse en la brecha e interceder, aunque haya uno, si hay dos, mejor. Lo que viene no es bueno y tú vas a estar ahí justo en ese lugar en donde tú no estás preparado y te vendrán esas cosas si tú no estás preparado. También hay una profecía que dice que los hijos de Dios no serán tocados. ¿Pero cuándo no serán tocados? Aquellos que están en la brecha, aquellos que han hecho vallado, aquellos que están orando por su familia, por sus hijos, aquellos que están intercediendo. ¿Cuántas almas se están perdiendo con estas nuevas ideologías que están surgiendo y la están enseñando del kinder? Y tú sigues indiferente, hermano, hermana. Iglesia amada, ¿sigues indiferente a esto? ¿Cómo es posible que te convenzan de que no existe hombre ni mujer, sino que eres porque la sociedad te impuso? ¿Cómo es posible si Dios creó un hombre y una mujer y lo dice en las Sagradas Escrituras? Yo no soy mujer porque me sentí mujer. Yo soy mujer porque tengo
aspectos físicos y genéticos en mi ADN que me reflejan un sexo femenino. Pero yo no elegí ser mujer. Yo nací así. Así mismo los varones. Ahora que después de que naciste mujer, de que naciste hombre, te percibas de otra manera, eso es netamente espíritus de demonio que están perjudicando la creación de Dios, porque tú y yo somos hechura de sus manos. Ahora anda una por ahí diciendo que una blasfemia contra Dios, contra Jesús, que fue el primer trans. ¿Cómo es posible tanta cosa aberrante? Otra dijo por ahí en otro país que Jesús había sido Dios había sido un violador porque había embarazado a María a los 15 años. 13, 15 años. ¿Se fijan ustedes las aberrantes herejías que están propagando y usted seguirá indiferente? ¿Está dimensionando lo que viene? Seremos perseguidos. Y muchos ya lo están haciendo. Perseguidos por tu fe, por tus creencias. Conversaba el otro día con una de mis hermanas que trabajamos acá en la radio y le tocó disertar a su hijito sobre el aborto. Él escogió ese tema porque habían 3 temas. El aborto, si no me equivoco, ideología de género y el feminismo, si no me equivoco. Ahí escríbanme ustedes si fue así o no. Y su hijo escogió el aborto y estudió el tema y se preparó y era el único que habló en contra del aborto, mientras que todos sus compañeritos le dijeron, pero ¿cómo se te ocurre? Voy a decir otro nombre, pero ¿cómo se te ocurre, Carlitos, que puedas creer que un feto tiene vida, que es un ser vivo? Si son un par de células, hermano, nuestro cuerpo está hecho por millones de células y las células vivas. Todo nuestro cuerpo está hecho con células. Las células normales se dividen y mueren, mientras que las células cancerígenas se dividen y nunca mueren, se siguen reproduciendo. Entonces, que digan que un feto, un embrión, son un par de células que mueren, eso es imposible, porque es un ser vivo. Y las células vivas es lo que nos da vida a nuestro cuerpo. Desde una célula que tiene vida fue creada por Dios. Y le están lavando el cerebro a los niños, a los jóvenes, de que lo que está dentro del vientre materno no es un ser vivo. Hermano, hermana, nútrete de conocimiento, ya sea biológico, científico y de la palabra, para que tengas argumento para defender tu fe. Va a llegar el día en que no podrás enseñarle nada a tus hijos, porque lo que diga el Estado será lo que vale. Porque eso es lo que viene. El papi Estado será el que educará a tus hijos, no tú. Tú serás un mero cuidador de ellos. Y la iglesia no despierta, no se prepara en adiestrarse en la palabra, en ponerse en la brecha y en el vallado, porque eso es lo que viene, iglesia amada, despierta. Y lamento darme cuenta que estos programas no los escuchan jóvenes, solo mayores de edad. Pero aún así, aunque seas una abuela, un abuelo mayor de 30, no importa. Hazte parte de este grupo que se pone en el vallado, en la brecha, en esa abertura que se abrió contra la inmoralidad, contra lo poco ético, con que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le dice malo. Un hombre de una cárcel de Argentina se percibió mujer. ¿No ves que esa ley está aprobada ya? Y la tuvieron al fulano lo tuvieron que trasladar a la cárcel femenina porque se percibía mujer y teniendo genitales masculinos, teniendo una voz ronca. Y resulta que violó no sé cuántas mujeres en la cárcel femenina y dejó a una embarazada. Miren el que se percibía mujer. Y estas son las cosas que se están legalizando. Hay otros que se enamoran de animales. Del perro, se casan con vacas, se casan con delfines.
Zoofilia se llama eso. ¡Ay del que se ayuntare con animal!, dice la palabra del Señor. Parece que la iglesia no quiere que uno le hable la verdad. Los animales tienen el macho tiene su hembra. Y en el ser humano, al hombre le fue hecha una mujer para que no estuviera solo. Pero ¿qué sucede? Seguimos haciendo vista gorda, tapándonos los ojos y tapándonos nuestros oídos. No, eso ocurre afuera, no ocurre en el pueblo de Dios. En Canadá, una hermosa y grande iglesia cristiana, ahora todo está permitido. Hay una atea como pastora. Atea, ¿cómo puede ser una pastora atea? Sin Dios, no creyente en Dios. Y fue noticia mundial eso. Se están pervirtiendo los niños desde su infancia. Creo que en Canadá pusieron en la cárcel a un padre que se negó a que a su hijo de 14 años le inyectaran hormonas, porque según los estudios de los psicólogos, porque el más grande daño que han hecho en la sociedad son los psicólogos, a ellos primero le han lavado el cerebro para después enseñar estas herejías, estas ideologías, y resultó que el niño, como tenía ciertas maneras afeminadas, no, él es mujer, por lo tanto hay que inyectarle hormonas femeninas para que termine siendo mujer. Y después le inyectan otra cosa para que se le cambie la voz y qué sé yo. Esto está ocurriendo en este siglo XXI y la iglesia no quiere abrir los ojos. De hecho, en muchas iglesias pentecostales esto no se habla, es tabú, está prohibido. Estamos llamados a predicar el evangelio. Esto es evangelio, decir la verdad y las cosas como son. Ponte en la brecha, hermano, hermana, abuelo, abuela, hijo, hija que estás escuchando. Ponte a orar por tu generación, por tu familia. A mí me da una pena saber lo que están enseñando. Yo, mis hermanos queridos, yo renuncié a mi trabajo porque en febrero del 2020 fui capacitada por la ley ESI. Y la ley ESI consiste en que yo le tengo que enseñar al niño desde pequeñito que él no nació hombre ni nació mujer, sino que él tiene que decidir cómo se percibe. Es más, ya no es malo mirar que la masturbación es pecado. No, es algo normal. Incluso te enseñan habilidades. Hay en los contenidos en muchos jardines y en varios países también te enseñan. Por ejemplo, en Puerto Rico escuché en una radio cristiana una hermana que denunciaba estas cosas, donde le fue entregado un libro donde se enseñaba sexo explícito. Cómo ponerse un condón era como ponerse un calcetín, decían los libros. Y aquello que te enseñaron de que es para hacer el amor, no, son juegos sexuales donde dos personas que se gustan mucho se desvisten y luego se cruzan y ahí hay un exceso de gusto. Eso es lo que está enseñando y esos libros están habiendo y están llegando a nuestro país y está en Latinoamérica en muchos países. ¿Qué le estás enseñando a su hijo? La educación tiene que partir en casa. Tú tienes que enseñarle los primeros casos de sexualidad a tus hijos. Cómo se obtienen los hijos. Cómo el casamiento es por amor, no por un deseo sexual. El matrimonio fue instituido por Dios y en el matrimonio tiene que haber sexo. No fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado, hermanos. El que ha cometido este pecado arrepienta, se pida perdón y el Señor le va a lavar y le va a limpiar. Pero aquello fue hecho para el matrimonio. Y estas ideologías no te hablan de matrimonio y te dicen que son juegos sexuales. Y resulta que el sexo es el grado máximo, culminante de dos personas que se aman, que culminan en ese acto. Un solo beso que usted dé
le mueve no sé cuántas hormonas en su cuerpo y abre un portal de emociones físicas y emocionales. Por eso no es bueno que los jóvenes tan pequeñitos, incluso los adultos, se besen antes del matrimonio, porque eso abre un portal a la lascivia, a la lujuria. ¿Quién no ha sentido algo que se le estremezca el cuerpo cuando da un beso? Por primera vez con la persona que quiere. Es por eso que eso se tiene que reservar para el matrimonio. Pero ¿qué pasa? No son juegos sexuales, son entretenidos. Desde pequeñitos les están enseñando para que se prostituyan los niños, para que sean promiscuos. Entonces después, venga la píldora del día después. Vamos abortando y por diversión. ¿Quién escuchó esa noticia de esa chica argentina que era la promotora del feminismo y del aborto y al final murió con un aborto que le hicieron? Y decían que era un aborto seguro. Nunca los abortos han sido seguros. Yo tuve una amiga de mi iglesia años atrás que se hizo 3 abortos y en el tercero se fue. Y hecho por personas que ni siquiera eran expertas en el tema. Por curanderas, dicen otros. Lorena se llamaba. Se murió haciéndose aborto. ¡Ay de las manos derramadoras de sangre inocente! Porque Dios no dará por inocente al que haga ese pecado. Hermano, hermana, ponte en la brecha, ora por tu familia, ora por tu vida, para que seas protegido de aquello que viene. Este profeta, estando en el dolor, haciendo algo que no quería hacer, ¿qué príncipe, qué sacerdote no lleva una vida cómoda, ejerciendo en el templo, siendo mantenido? Pero acá tenía que luchar con gente rebelde, con gente dura de servir, con espinos y escorpiones. ¿Usted cree que a nosotros como hermanos que trabajamos en radio nos es fácil entregar esto? Después de que lo entregamos nos vienen grandes luchas. Pero no callaremos, porque la verdad hay que decirla y para que el pueblo se salve hay que hacer sonar la trompeta. Cristo te ama, estamos en el tiempo de la gracia y todavía hay tiempo para arrepentirse de aquello grande y terrible que viene a la tierra, porque he aquí, viene un día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad arderán como estopa en aquel día que vendrá y les abrazará y no les dejará raíz ni rama. Malaquías capítulo 4, léalo. No son mis palabras, son las de Dios y yo solamente soy una portadora de la palabra del Señor. No en vano fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Te puedes acercar a este trono de la gracia a través de Jesucristo y pide misericordia para que puedas ser protegido de la ira venidera y ser hallado digno de ser libre de aquello. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu corazón. Pero la palabra había que decirla. El Espíritu Santo le redarguya más. El Espíritu Santo habla a su conciencia. No, es que no estoy en el ambiente que yo estaba y estoy rebelde y enojado con Dios. ¿Me titulé para qué? Estoy siendo taxista. Bueno, ahí te quiere el Señor. Como cristiano y siendo luz. No, es que yo estudié para ser enfermera y estoy aquí cuidando a una anciana. Bueno, ahí te quiere el Señor para que seas luz con esa anciana. No, es que yo estudié para ser una profesional y estoy postergada criando hijos. Bueno, ahí te quiere Dios formando una generación de hijos para Cristo. Estimado, muchas veces lo que nosotros creemos hacer para nosotros como el mejor destino y plan que teníamos de vida, Dios te lo cambia.
porque Él te lleva por otros caminos. Él hace caminos donde no los hay. Y Él tiene propósitos contigo muchas veces distintos a los que tú te propones. Muchas veces el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Estimado, estimada, procura estar a cuenta con el Señor porque Cristo viene pronto. Vino la primera vez, nació, fue anunciado por los profetas. Nació en un humilde pesebre. Ahora viene por segunda vez con gran poder y gloria y majestad. Y aparecerá y todo ojo le verá. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Señor, y todo ojo le verá. Y los que hayamos quedado vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, y seremos arrebatados juntamente con Él en los cielos. ¡Oh, gloria a su nombre! Yo espero ese día. Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto, que mi alma temo que se pierda y peque. ¿Anhela usted su venida? Anhelémosla. Anhele la venida del Señor. Así que no espere bonanza, querido, querida. Mejor preocúpese de tener su vasija llena para el tiempo malo, porque el justo por su fe vivirá. No por los bienes que posee, ni por la casa, ni por la plata, ni por el trabajo. Va a tener que vivir por la fe. Y la fe viene por el oír palabra de Dios. Todos están confiados en que esto se va a acabar, se van a abrir las iglesias y volveremos a ser como antes. Puede que se abran, puede que no, pero ya nada será igual. Lamento decírselo. Abra los ojos. Lamento decirle que ya nada es ni será igual. Dios le bendiga. Padre bendito, Dios todopoderoso, permite, Señor, que podamos ponernos en la brecha y construir vallados de oración a favor de nuestra familia, de la tierra, del país, de la iglesia. Ten misericordia de nosotros pecadores. Perdona, Señor, nuestra negligencia, nuestra pereza, nuestra falta de fe, nuestra falta de amor hacia tu venida. Señor, dice tu palabra que tú vendrás a todos aquellos que aman tu venida. Oh, cómo anhelo que vengas pronto, Señor, porque temo fallarte, temo caer de la gracia, temo apartarme de ti porque estoy en constante lucha con mi carne, con el mundo y con los demonios. Pero Señor, tu Santo Espíritu queme todo lo malo, toda la escoria de mi vida y transforma mis pensamientos y santifícame en tu verdad. Limpia mi corazón, mi mente. Señor, perdona mis muchos pecados, toda falsedad, toda mentira, toda soberbia, todo resentimiento, toda ira, todo enojo, todo pecado oculto, que algunos ni siquiera han subido a mi mente y tú ya lo sabes. Límpiame, Señor, y resérvanos para vida eterna. Te lo pido, Padre, todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mis estimados hermanos, hoy a las 12 del día tendremos una oración por Chile. Todas las radios cristianas, todas las televisiones evangélicas. Los invito a escuchar esta radio Canal Palabra Viva para que nos unamos en oración por Chile, por nuestros gobernantes, por nuestra familia, por nuestras iglesias, en arrepentimiento, en confesión de pecado, hermanos. Vamos a estar aquí al aire, los hermanos de la radio, y oraremos. Así que únase con nosotros, allí arrodíllese, clame, gima por su país, por la nación, porque lo que viene no es bueno aquí ni en ninguna parte del mundo.
Y nosotros tenemos que orar por nuestra familia y por las almas para que conozcan a Cristo y sea usted el portador de esa bendición de predicar el Evangelio. Así que queda cordialmente invitado a la oración que se va a hacer hoy a las 12 del día para terminar a las 13 horas más o menos. Así que si quiere ayunar, ayune. Tiene que presentarlo, tenía que haberlo presentado ya el viernes. Pero por lo menos ore con nosotros. Se lo pedimos para que usted sea partícipe de esta bendición. Pongámonos en la brecha. Pongámonos allí haciendo vallado. ¿Ya? Que el Señor le bendiga. Les invito a escuchar hoy día en la noche también el programa Sed de Dios. No sé si mi hermano Robertito va a estar haciendo el programa en realidad porque él está cuidando a su esposa recién operada. Luego el domingo tenemos a nuestro hermano Jason Grover. El lunes tenemos altar familiar con nuestro hermano Víctor. El martes tenemos una voz en oración en la mañana a las 8:30. Y en la noche tenemos el toque o sonar del shofar con nuestro hermano Pedro Andrés. Luego el miércoles tenemos el programa Tiempo de Dios con nuestro hermano Víctor y en la noche tenemos ¿a quién tenemos en la noche del día miércoles? A mi hermano Robertito, Sed de Dios, lo estoy diciendo de memoria. Luego, el jueves en la mañana tenemos el programa Una Voz en Oración a las 8:30 y el jueves en la noche tenemos el programa de nuestro hermano Andrés Villarroel llamado Tras los Pasos del Gran Maestro. Y el día viernes en la noche tenemos a nuestra hermana Jessica Contreras con su programa Casa de Pan. Y el viernes en la mañana nuevamente tenemos el programa Tiempo de Dios con nuestro hermano Víctor. Así que atentos a la sintonía, compartan los programas para que les llegue a más personas y denle un like, por favor. Si están en YouTube, denle un like dentro del chat y fuera del chat, como así también en Facebook para que les llegue a más personas, ¿ya? Dios le bendiga, nos vamos con un tema musical. Recuerdo que
quiero.